Entre otras porque el dolor crónico es un problema, de hecho, bastante complejo que suele producir afectaciones en la calidad de vida de una forma bastante intensa. Mm, También genera afectaciones severas en términos generales del estado de ánimo. Y por supuesto puede empeorar muchas de las enfermedades que cursan con dolor. Y en esta presentación que haremos sobre el dolor crónico desde diferentes aspectos, vamos a revisar en primer lugar algunos aspectos de qué es el dolor, por qué se produce este dolor crónico, de hecho definirlo en términos generales para entenderlo, y luego empezaremos a hablar de aspectos relevantes para ese tratamiento, teniendo en cuenta aspectos de la alimentación, del manejo emocional, de la actividad física, también de la apiterapia. Entonces eso es lo que vamos a buscar. Entender el dolor en su complejidad, definirlo adecuadamente, reconocer sus causas y los factores que lo impactan y por supuesto también entender todo lo que debemos hacer para su manejo integral, entre otras, porque el dolor crónico es muy frecuente y se requiere abordarlo desde diferentes aspectos para lograr su tratamiento efectivo y reducir el consumo de medicamentos para su control. Comenzaremos entonces hablando y exponiendo algunas cosas de qué es el dolor. Y lo cierto es que todas las personas han tenido diferentes episodios de dolor en distintos sitios del cuerpo a lo largo de la vida. Eso siempre ocurre. Bien sea en los pies, bien sea en la cabeza, en distintos sitios del cuerpo, el dolor ha aparecido de manera significativa, de tal manera que es algo demasiado frecuente en el transcurso de los eventos de la vida de todas las personas. De hecho, lo más probable es que todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos padecido o padeceremos de algún episodio de dolor, bien sea agudo o crónico, en diferentes lugares del cuerpo, en diferentes momentos de la vida, bien sea de muy temprano hasta muy tarde. Y incluso existen diferentes momentos en los cuales el dolor aparece no necesariamente por algo relacionado con un evento físico, sino también emocional incluso. Entonces puede aparecer la muerte como parte de un proceso doloroso o los sentimientos pueden aparecer también como causa de dolor en el cuerpo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, teniendo además en consideración que el dolor es una experiencia compleja que implica diferentes aspectos de la vida, no solamente los físicos, sino también los emocionales y los sentimentales. Y tenemos dos grandes grupos de dolores, uno que llamamos el dolor agudo, que es un dolor que se presenta en el corto plazo, y el otro es el dolor crónico que se presenta a largo plazo. Dentro de estas causas de dolor agudo encontramos causas emocionales, por ejemplo. Tenemos también ejemplos, por ejemplo, como la migraña. Tenemos también problemas de dolores de tipo cervical en el cuello y problemas derivados de inflamación. Y en las causas de dolor crónico tenemos la mayoría de enfermedades, por ejemplo, que nos consultan de forma habitual, como la artrosis y la artritis,
tenemos problemas como la migraña, problemas como el dolor lumbar, como el cáncer, como la neuropatía y también como los problemas emocionales. Es normal que esto ocurra y cada una de esas causas es importante porque tiene adicionalmente detrás de ellas unos procesos fisiopatológicos importantes y relevantes que deben ser tenidos en cuenta para lograr el tratamiento efectivo de estas causas del dolor. Y debemos tener en cuenta que el dolor existe porque es una señal de alarma que nos permite saber que el cuerpo está expuesto a ciertas condiciones, a ciertos problemas que van a lesionar los tejidos del cuerpo. Para eso existe el dolor. El dolor es una señal de alarma que permite identificar que el cuerpo se está sometiendo a un problema que va a llevar a una alteración de su función o que va a afectar de manera significativa su integridad. Para eso existe el dolor. Así el cuerpo, entonces, con el dolor, permite entender que algo ocurre dentro de él y a través del proceso evolutivo del cuerpo hemos tenido eventos que modifican de forma significativa la evolución de nuestras articulaciones, del dolor neuropático, por ejemplo, es decir, la evolución del sistema nervioso, de las articulaciones y de diferentes sitios de nuestro cuerpo modifica la forma en la cual se funciona nuestro organismo y de esa manera se altera la forma en la cual se presenta el dolor, por ejemplo, se intensifica y se modifica la experiencia sensorial relacionada con el dolor. Asimismo, nuestro sistema nervioso central, el que nos permite hablar el día de hoy, el que nos permite percibir el sistema nervioso, el que nos permite comprender nuestro cuerpo y el mundo en el cual nos encontramos, finalmente también nos juega doble, digamos, en términos del entendimiento del dolor y de la forma en la cual la experimentamos. Y además debemos tener en cuenta que los seres humanos somos personas que vivimos en sociedad, digamos, y ese comportamiento social y el medio ambiente en el cual nos desarrollamos también produce un impacto directo sobre la percepción del dolor. Ya veremos un poco ese tema más adelante, pero en efecto el contexto social en el cual nos encontramos modifica la forma en la cual funcionamos y percibimos ese dolor. El dolor existe, por supuesto, desde la evolución de los seres humanos. En principio se entendía el dolor como resultado de la actividad de diferentes concepciones demoníacas y religiosas. También entendimos el dolor como resultado de la modificación en la exposición hacia el frío y el calor y de diferente funcionamiento de los humores de distinto tipo en nuestro organismo. Eso fue la forma inicial de entender la presentación del dolor en nuestro organismo. En Mesopotamia, en Egipto, por ejemplo, comenzaron a decir que el dolor entonces era el resultado del castigo de los dioses de entonces. Incluso hoy todavía muchas personas entienden que el dolor se presenta como una forma de castigar a esa persona que se está portando mal, por ejemplo, o que ha hecho conductas no adecuadas.
En la América prehispánica el dolor era un signo de una muerte inminente y se reconocía que estaba evidentemente relacionado con problemas emocionales. Los nativos americanos incluso también decían que las enfermedades no venían así nomás, sino que sí anunciaban, y el dolor de hecho era el signo que indicaba la presentación de la enfermedad. Y entonces recordamos nuevamente lo evolutivo y sabemos que desde el punto de vista evolutivo, de hecho, el dolor nos permite identificar que algo negativo está pasando dentro del cuerpo. En el mundo contemporáneo sabemos que el dolor se interpreta de una forma un poco distinta y sabemos que para su presentación se conjugan una serie de factores de distinto tipo. Sabemos que existen diferentes tipos de dolor y también entendemos que el tratamiento del dolor, especialmente del dolor crónico, de hecho es un reto, es muy complejo e implica una serie de modificaciones en las distintas cosas que debemos realizar para lograr su control efectivo. Entonces, en el mundo contemporáneo sabemos que ese dolor crónico, de hecho, es un dolor bastante difícil de manejar, bastante difícil de interpretar y bastante difícil de controlar de forma efectiva. Y diferentes factores están implicados dentro del desarrollo del dolor. Tenemos factores genéticos y por ese motivo encontramos familias, por ejemplo, que son capaces de controlar de una manera bastante efectiva, bastante útil ese dolor. Tenemos también aspectos fisiológicos, es decir, de la forma en cómo el cuerpo funciona de forma general, factores anatómicos, es decir, referentes a la estructura de nuestro organismo. Tenemos también factores emocionales. El estado emocional en el cual nos encontramos, de hecho, modifica la forma en la cual podríamos interpretar ese dolor. Y también tenemos factores culturales y sociales que hacen que en determinados momentos ese dolor se pueda intensificar o se pueda eventualmente, de hecho, suprimir o reducir de intensidad. Esos factores todos son muy importantes y ese tejido que tenemos entre estos factores son los que al final terminan por definir nuestra experiencia de dolor en el cuerpo. Todos esos factores están implicados en el desarrollo del mismo. Y clasificamos el dolor de diferentes maneras. Dentro de ellas tenemos el dolor agudo, que es un dolor que tiene una duración de menos de 15 días de evolución. Y tenemos el dolor crónico, que es un dolor que dura más de 3 meses. Cuando hablamos de un dolor crónico, nos referimos a aquel que ha estado tanto tiempo que va superior a los 3 meses. Es un dolor que ya casi que quedó para estar establecido en el tiempo. Por eso también la dificultad en su tratamiento. Podemos clasificar también el dolor de acuerdo a su origen. Entonces, por ejemplo, podemos llamarlo un dolor orgánico que deriva de un daño estructural de diferentes sitios del cuerpo. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen artritis o artrosis tienen un dolor orgánico derivado de la alteración de las articulaciones del cuerpo. Tenemos también los dolores emocionales en los cuales después de revisar todo el cuerpo no se encuentra un daño estructural en el mismo y al contrario se encuentran unas afectaciones en el estado de ánimo de la persona. Y están los otros dolores que son la mayoría de las veces los que ocurren, que son los mixtos, en los cuales tenemos un daño estructural con alteraciones emocionales que hacen que se intensifique el dolor. De hecho, la mayoría de dolores crónicos todos cursan con la combinación de estas dos causas o clasificaciones del dolor. También de acuerdo al origen, podemos encontrar que el dolor puede ser musculoesquelético, que son la mayoría, por ejemplo.
en los cuales los músculos, los tendones, los huesos o las articulaciones se encuentran alteradas y por este motivo aparece el dolor. Y otro tipo de dolor que debemos tener en cuenta es el dolor neuropático, que es aquel que deriva de los nervios o las neuralgias, por ejemplo. Estos dolores son, por supuesto, mucho más complejos y mucho más difíciles de tratar que los demás dolores, porque esos dolores que derivan de los nervios o del sistema nervioso central son bastante más complejos, ya veremos ahorita por qué, pero son bastante más complejos, muy difíciles de manejar y por supuesto ese tipo de dolores no suelen mejorar con los abordajes farmacológicos convencionales que se realizan sobre ellos. Entonces al final el dolor es una experiencia compleja que integra diferentes estructuras dentro de nuestro organismo, diferentes emociones y diferentes aspectos relacionados con el medio ambiente, con la sociedad en la cual nos encontramos. Vamos a ver ahora qué ocurre en el cuerpo que tiene dolor, y esto es importante porque nos permite entender qué ocurre en nuestro cuerpo cuando duele. Lo primero que hay que tener en cuenta es que existen eventos agudos, o en el caso de los dolores agudos, o en el caso de un episodio agudo de dolor en el contexto de un dolor que ha estado más o menos continuo en el tiempo, se presenta daño estructural en el sitio que duele, con inflamación en ese mismo lugar y por supuesto hay unas modificaciones en el sistema nervioso central que nos permiten sentir ese dolor. Y en los eventos crónicos todo se complica un poquito más porque además del daño físico que sabemos que existe, se presenta un componente emocional. De hecho, todos los que han sufrido un dolor a lo largo del tiempo se habrán dado cuenta que el estado de ánimo se modifica. Entonces, por ejemplo, uno tiene un poquito más de ansiedad, un poquito de depresión, y se va modificando. Entonces ese estado emocional en el cual uno se encuentra termina por afectar también de forma significativa esa experiencia del dolor. En estos eventos crónicos también está implicado los factores genéticos, lo que heredamos de nuestros padres, el componente cultural y la forma en la cual uno termine por saber cómo debería experimentar ese dolor. Y lo más importante es la memoria del dolor. El cuerpo de las personas o el cerebro de las personas que tienen dolores crónicos, de hecho, terminan por aprender que existe el dolor. Y con el tiempo, entonces, incluso si se solucionara ese daño físico existente, esa memoria del dolor va a hacer que siga doliendo. Y a veces es un aspecto que suele olvidarse dentro del tratamiento de las personas que padecen dolores crónicos y tal vez es el más difícil también de modificar. Quitar esa memoria es bien difícil, así como si uno intentara desaprender algo que ya aprendió. No es tan fácil. Siempre perder la memoria sobre ciertas cosas, de hecho, es bastante complejo y difícil. Y en la genética entonces tenemos factores que están relacionados con la forma en la cual percibimos el dolor y su intensidad. También tenemos genes que están relacionados con la forma en cómo se metabolizan las sustancias que producen dolor en nuestro cuerpo. Como también tenemos genes relacionados con la forma en la cual se metabolizan los medicamentos que utilizamos para el tratamiento del dolor. Por eso ustedes podrán encontrar incluso a veces dentro de la misma familia personas que dicen, a mí me sirve mucho el acetaminofén, y la hermana entonces después dice, a mí el acetaminofén no me sirve para nada, yo necesito este otro medicamento. Suele ocurrir con mucha frecuencia, y eso explica esos cambios de nuestra genética, de la constitución que tenemos. Explica por qué a algunas personas les va mejor que a otras con ciertos tratamientos. Digamos, es normal, esperable que ocurra y no debe ser necesariamente motivo de preocupación, sino que debe tenerse en cuenta dentro del proceso de la búsqueda de un tratamiento efectivo para el dolor crónico.
Y existen los cambios epigenéticos, es decir, relacionados con los genes, pero un poquito más allá, es decir, la forma en la cual se estructuran ellos dentro de nuestro organismo. Y, por ejemplo, en la actualidad todos sabemos que la exposición al estrés durante el embarazo, por ejemplo, hace que los niños tengan una mayor reactividad al estrés y tengan una mayor intensidad del dolor. Esos eventos que ocurren durante el embarazo, por ejemplo, incluso antes de ser concebidos, hacen también que el organismo funcione o se active de una manera distinta ante diferentes eventos o que funcione de una manera diferente, por ejemplo, el tubo digestivo, la microbiota o la flora bacteriana normal que todos tenemos en el tubo digestivo. Todos esos eventos que ocurren incluso desde antes de ser concebidos, desde antes de ser pensados incluso como plan, van a modificar la forma en la cual funciona nuestro organismo. Y algunas personas entonces tendrán organismos muy eficientes y muy fuertes que van a poder realizar, enfrentarse de una manera bastante buena a los diferentes retos del mundo, y tal vez otros organismos que no tanto. Y son organismos que probablemente van a sentir un poquito más de dolor, que van a tener inconvenientes en términos generales en la metabolismo de diferentes medicamentos, incluso en la forma en la cual se da el tratamiento. Entonces digamos que estos cambios que ocurren desde antes de que nazcamos, de hecho sí van a definir la forma en la cual funciona nuestro organismo. Y entonces esos cambios van a hacer que tengamos más estrés, por ejemplo, o menos en algunos casos. Existen personas que tienen respuestas inflamatorias incrementadas e intensas, y también va a modificar la forma en la cual las emociones van a producir ese dolor. Entonces tenemos también personas, por ejemplo, que son supremamente reactivas a las emociones en el contexto del dolor, y entonces son personas de pronto que ciertas emociones les van a generar incluso inconvenientes en términos de la modulación del dolor, y pequeños aspectos que impacten su vida van a hacer que tengan una mayor intensidad de dolor, así como están otras personas que parecen hombres de hierro o de hielo, que independientemente de lo que les ocurra en sus vidas, no van a generar unas modificaciones muy intensas o muy severas de la intensidad del dolor que perciben. Y las emociones son supremamente frecuentes y están íntimamente relacionadas con la intensidad del dolor que uno siente y percibe. Emociones positivas generalmente hacen que tengamos experiencias de dolor menos intensas, y emociones negativas, por ejemplo, como la depresión o la ansiedad, de hecho son agentes causales o factores relacionados con el incremento en la intensidad del dolor. Eso sí es supremamente frecuente y hacen que las personas eh, perciban una mayor intensidad del dolor. De hecho, la mayoría de ustedes, si han tenido un dolor crónico, se darán cuenta que los días en los cuales tienen más ansiedad o los días en los cuales se sienten bajos de ánimo van a tener una mayor intensidad del dolor que habitualmente presenta. Y está el asunto de la memoria del dolor, que tal vez es el más complejo en términos de entender el dolor crónico, básicamente porque es un proceso continuo, inevitable y no consciente. Esa memoria del dolor se produce independientemente de las actividades, de las cosas que uno haga de forma continua. Es un dolor que es diferente al original, al inicial, entre otras porque no necesariamente está relacionado con el daño estructural que probablemente exista en algún sitio del cuerpo, sino que está en la memoria, así como sabemos caminar, así como aprendemos a movilizarnos, por ejemplo, en bicicleta, así como aprendemos a sumar, a restar, a hablar, a escribir.
Asimismo, el cerebro de forma inconsciente aprende este dolor y lo repite de forma constante. Entre más tiempo dure un dolor, más memoria del mismo existe dentro del organismo. Y ese dolor se potencia o se reduce, esa memoria, de acuerdo a diferentes entradas como las emociones. Experiencias negativas, experiencias positivas, modifican la forma en la cual se presenta esa memoria. También los eventos previos que tengamos guardados dentro de nuestra memoria, por ejemplo, eventos traumáticos, potencian la generación de este dolor. Las estrategias de afrontamiento que yo tengo, entonces si yo prefiero evitar los problemas o si yo prefiero enfrentarlos, si yo prefiero ponerme a llorar ante un problema o prefiero enfrentarlo, todo eso también hace que sea más fácil el desarrollo de un dolor. Y esa memoria del dolor también se ve afectada, obviamente, por los tratamientos que tenemos, por el círculo social en el cual nos encontramos, por la forma en la cual, en términos generales, enfrentamos la vida. Y están los aspectos culturales, y por ejemplo aquí les muestro los resultados de un estudio que realizaron en personas con dolor crónico, y en él encontraron que las personas que en general se sienten en paz, tienen una sensación de paz en su alma, o las personas que tienen creencias fuertes de cualquier tipo de fe, en términos generales suelen tener una menor intensidad del dolor que las personas que no. Y en este mismo estudio ellos encontraron que esto era derivado de los aspectos culturales que habían aprendido desde niños. Es decir, el sitio en el cual usted nace, el entorno social en el cual se desarrolla y que pueda reforzar, por ejemplo, este tipo de sentimientos como la sensación de paz o la fe, modifican también la experiencia que vamos a tener del dolor. Y evidentemente yo creo que muchas personas, muchos de ustedes de hecho, han identificado que aquellos días en los cuales uno siente que todo se fue para el carajo o que todo está de hecho bastante mal, pues van a tener una experiencia del dolor mucho más intensa. Cuando uno siente que todo va mal, cuando uno cree que después no habrá nada mejor, es muy probable, de hecho, que ese dolor se intensifique de una manera significativa. Y tenemos diferencias, por ejemplo, de acuerdo a ello. Entonces tenemos personas que sin una experiencia positiva, sin un entorno social adecuado, podrían sentir intensidades de dolor entre 0 y 10 de más o menos 8, que es un dolor bastante intenso, y personas que tienen un mejor afrontamiento de este dolor, que lo van a percibir en una intensidad de entre 3 y 4. Son dolores bien diferentes, probablemente de la misma causa, pero la forma en la cual abordemos el problema también hace que tengamos una mejor experiencia en torno a ese dolor. Y entonces sabemos que en el cuerpo que tiene dolor crónico se presentan diferentes eventos relacionados con el mismo. Tenemos procesos de inflamación, así no se vea, pero está inflamado el tejido. Tenemos procesos de daño oxidativo relacionados con el consumo de diferentes alimentos y la exposición a diferentes agentes que terminan por lesionar nuestro organismo. Tenemos procesos degenerativos dentro del cuerpo, entonces los tejidos se empiezan a envejecer, se empiezan a perder de manera significativa. Tenemos activaciones en el sistema nervioso central que modifican la forma en la cual experimentamos ese dolor y en la cual se genera una memoria del mismo. Tenemos también la liberación de diferentes mediadores del dolor y la presentación al final de una perpetuación de la respuesta, que es digamos, uno de los aspectos más difíciles es cómo bloquear que esa respuesta que se aprendió, que esa respuesta que se presenta de manera continua, ya no se genere en nuestro organismo. Por eso es difícil el manejo del dolor crónico. Y a largo plazo, entonces digamos que el sistema nervioso central, nuestro cerebro, hace memoria del dolor, se hace tolerante a esas señales del dolor, aunque el dolor está presente siempre. En ocasiones lo potencia incluso, entonces duele más de lo que debería doler. Incluso uno lo ve en algunas personas
que para su nivel de desgaste, para su nivel de daño, para su nivel de enfermedad, presentan unas intensidades de dolor que son mucho más grandes de lo que deberían ser. Y esto deriva básicamente de esos procesos de potenciación en el cual el cerebro entonces aprende a que debe sobreestimular el organismo de tal manera que afecta de manera significativa el funcionamiento del cuerpo. Y todo esto se integra con todo lo demás que está almacenado en el cerebro, de tal manera que las experiencias de la niñez, de la adultez, los tratamientos para otras enfermedades, los medicamentos que uno consume, todo eso se integra y entonces se arma un sancocho que a veces es positivo para la persona o que a veces de hecho es bastante negativo. Vamos a revisar aspectos de la alimentación muy rápidamente que nos van a permitir entender mejor cómo debería ser el abordaje de este dolor crónico que es tan difícil de manejar. Y sabemos que existen alimentos que incrementan el dolor, sabemos que existen alimentos que reducen el dolor y sabemos que existen alimentos con el potencial de producir degeneración tisular. Entre más se degenere, entre más se dañe un tejido, por supuesto que va a generar también mucho más dolor y lo va a afectar de manera significativa. Sabemos también que existen alimentos que incrementan la intensidad del dolor y dentro de estos tenemos las grasas saturadas, los alimentos fritos, por ejemplo, las carnes procesadas, los embutidos, estos alimentos que contienen glutamato monosódico, es decir, los enlatados, por ejemplo, también están relacionados con el incremento en la intensidad del dolor. Las carnes rojas, que las pongo entre interrogante básicamente para tener en cuenta que las carnes rojas no son un problema para todas las personas, sino para las personas que tienen problemas como la gota, por ejemplo. Entonces, las personas que tienen artritis gotosa, por supuesto que van a ver afectado su estado de salud como consecuencia del consumo de las carnes rojas. Y finalmente, los alimentos ricos en azúcar refinada van a producir también un incremento significativo de la intensidad del dolor. No significa que nunca se puedan consumir este tipo de alimentos, pero sí hay que tener en cuenta que estos alimentos favorecen el incremento del dolor. Por eso a veces en las personas con dolor crónico existe como una línea de tiempo rara en la cual tenemos días de bajo dolor, luego días de alto dolor y así sucesivamente. Y eso básicamente es derivado también de a todo lo que nos exponemos como consecuencia del continuo de la vida. También tenemos alimentos que contribuyen a reducir la intensidad del dolor, como los pescados de mar, que producen agentes que reducen de manera significativa la inflamación de diferentes tejidos del cuerpo. Esos tejidos son de hecho bastante buenos, bastante importantes. Y al reducir esa inflamación, entonces, nos permiten mejorar la intensidad de ese dolor que sentimos. Tenemos también los frutos secos sin aditivos, el aceite de oliva o el aceite de ajonjolí, que reducen también de manera significativa la experiencia del dolor. La miel de abejas, los frutos de color amarillo, en términos generales, son bastante buenos y casi que ahí encontramos, por ejemplo, todos los frutos cítricos. Y tenemos también las frutas rojas, que son bastante útiles y adecuadas para la reducción significativa y progresiva del control del dolor. Entonces, en la medida en que uno estos alimentos los pueda incluir dentro de la dieta cotidiana de todos los días, pues mejor, porque vamos a tener también una menor intensidad del dolor. El aspecto emocional, que es supremamente importante, y debemos entender que estas emociones, todas en términos generales, están relacionadas no solamente con la intensidad del dolor, sino también con la velocidad de progresión de las enfermedades y con la aparición de procesos inflamatorios dentro del organismo. Emociones negativas conducen al incremento de este tipo de sensaciones
Emociones positivas nos van a permitir reducir de manera significativa estas sensaciones o estas emociones o incluso la experiencia del dolor. Y lo primero que hay que entender es que la enfermedad o el dolor debe entenderse como un camino hacia una mejor forma de vida, hacia una mejor calidad de vida o hacia la búsqueda del perfeccionamiento de todos como personas que somos. Las personas que se resisten a entender que la enfermedad podría traer algo positivo suelen tener mayores niveles de intensidad del dolor. Y por supuesto la actitud en la cual yo asumo el dolor o asumo la enfermedad puede hacer que sea algo muy positivo o puede hacer que algo sea muy negativo. Si uno solo ve lo malo que tiene la vida, pues por supuesto que se va a enfermar más y por supuesto que va a tener una mayor intensidad del dolor. Si uno le pone una actitud positiva a todas estas cosas, lo más probable es que logre también enfrentar de una manera más adecuada ese dolor y ese dolor se va a reducir. Nuevamente, las personas que padecen dolor crónico se darán cuenta que esos días en los cuales todo parece como negro, como gris, como que todo está supremamente mal, pues son días en los cuales hay una mayor actividad de la enfermedad y hay una mayor intensidad del dolor. Por eso tan importante esa actitud positiva que modifique la forma en la cual se experimenta y se percibe el dolor. La ansiedad, por supuesto, las personas ansiosas, eh, pues gravísimo porque el dolor siempre será mucho más intenso, incluso tienen más síntomas que las personas que no tienen ansiedad. Y básicamente hay que buscar reducir esos temores infundados que son muy comunes en las personas con ansiedad. Entonces, como que les preocupa algo que va a pasar por allá de 1000 años. Y se preocupan por eso de una manera tan genuina que de hecho se enferman. Hay que evitar ese tipo de temores infundados o ponerse a pensar uno, oiga, es que yo me voy a morir. Y por supuesto, porque de hecho todos nacimos para morir en algún momento del tiempo, al menos por ahora, pero ¿qué sentido tendría uno pensar que eso va a ocurrir día a día? No tiene ningún sentido y al contrario va a generar una mayor intensidad del dolor. Las personas con ansiedad, de hecho, suelen tener dolores mucho más intensos y mucho más múltiples en el cuerpo. Las personas con ansiedad, entonces a veces les duele la cabeza, y luego duele el pie, y luego duele la rodilla, y luego duele el estómago. Y cuando tienen un día así como un poquito más pesado, duele todo a la vez. Entonces se afecta muchísimo la calidad de vida de las personas y eso por supuesto que no es bueno. Y lo mismo la tristeza. Entonces, en las personas con artritis, por ejemplo, con artrosis, se ha identificado que los sentimientos de tristeza y de depresión continuos incrementan de manera significativa la intensidad de los dolores, especialmente de dolores, por ejemplo, como el de las rodillas, que son articulaciones muy emocionales y cuando tenemos episodios de depresión, entonces se va a incrementar de una manera significativa ese dolor que se presenta en las rodillas. Debemos evitar, por supuesto, las personas que llamamos ahora tóxicas, es decir, aquellas que tienen una carga emocional así como muy intensa de lo malo, de lo negativo. Entonces son aquellas en las cuales para ellas siempre todo está mal. Para ellas, todos los que lo demás hacen siempre está mal. Y siempre están pensando que todos están para perjudicarlas. Y transmiten de una manera bastante intensa ese tipo de sentimientos de tal manera que afectan incluso nuestras propias emociones. Hay que evitar este tipo de personas que afectan de manera negativa el funcionamiento de nuestro organismo. Y la familia y los amigos, de hecho, son muy importantes dentro del tratamiento del dolor crónico porque pueden ser el pilar de apoyo, pueden permitir ser el motor para la búsqueda de un tratamiento adecuado y completo para el dolor.
evitando la recriminación, por ejemplo. Incluso existen enfermedades como la fibromialgia, por ejemplo, que generan dolor crónico significativo en el tiempo, aunque todo aparece ser normal. Las personas con fibromialgia tienen todos sus exámenes de sangre perfectos, tienen radiografías, resonancias, gamografías óseas de todo tipo, todas normales. Y en ocasiones, entonces, a veces alguien de la familia o algún amigo termina por decir, vea, pues usted tiene todo normal, ¿usted de qué se queja? Ese tipo de cosas en la experiencia del dolor hay que evitarlas, entre otras porque en la mayoría de los casos la persona que dice sentir un dolor, en efecto lo siente, no se lo está inventando. Y además, por un motivo de empatía, incluso de visión a futuro, uno debe tener en cuenta que debe evitar la recriminación del dolor, entre otras, porque en algún momento del tiempo es probable que a cualquiera de nosotros, de hecho, nos aparezca alguna enfermedad que nos produzca un dolor y nos afecte nuestra calidad de vida de forma significativa. La actividad física es supremamente importante en el tratamiento del dolor y debemos tener en cuenta que aunque el ejercicio es salud, debemos evitar los excesos o el ejercicio mal practicado, porque esto al final va a afectar de manera significativa la forma en la cual funciona nuestro organismo, va a afectar la calidad de vida y es probable que incluso incremente la intensidad del dolor. Siempre cuando comencemos la rutina de actividad física, si sea solo de caminar, uno debería realizar estiramientos que nos permitan tener nuestros músculos y articulaciones preparadas para esta actividad. Y tener en cuenta también, de hecho, que esta actividad física, además de servirnos para el manejo del dolor, nos va a permitir tener unos músculos más fuertes y nos va a permitir mejorar nuestra condición cardiovascular para que si uno tiene que subir 3 pisos de escaleras, no llegue ahogado, sino que al contrario lo pueda hacer cada vez mejor. Que la sangre circule mejor a lo largo de todo nuestro organismo y mejorar también la forma en la cual funcionan cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo. En términos generales, ejercicios como caminar sin una intensidad muy fuerte, la natación o el uso de la bicicleta suelen permitirnos funcionar de una manera adecuada y son ejercicios bastante buenos. Y aquellos ejercicios que implican golpes o saltos sobre la articulación, o cuando uno excede ciertas capacidades del cuerpo, casi que todos sabemos cuánto podemos caminar, cuánto podemos hacer de una actividad física determinada. Cuando excedemos esa capacidad natural, también es desfavorable. En esto no aplica de que si caminar es bueno, entonces yo voy a caminar 10 horas, porque caminar 10 horas de hecho podría incrementar la intensidad del dolor. La actividad física debe realizarse en su justa medida de tal manera que sea favorable para el organismo. Y dentro de los diferentes tratamientos que existen para el dolor encontramos, por ejemplo, los AINES, que son estos medicamentos como el ibuprofeno o el acetaminofén, que son tal vez de los más indicados para el manejo del dolor. Se utiliza también la terapia física. Y se utilizan otros métodos a veces un poco más complejos cuando el dolor se empieza a complicar y se empieza a establecer de manera significativa en el tiempo. Tenemos las infiltraciones, los bloqueos, las destrucciones de las raíces nerviosas, que ya son procedimientos tal vez un poquito más complejos que realiza el especialista en dolor o que realiza el ortopedista como parte del manejo del abordaje para el dolor. Acá deben estar personas que con solo tabletas de acetaminofén, por ejemplo, se mejoran, o con la sola terapia física han sentido un beneficio significativo, pero es probable que otros digan, oiga, sí, a mí me infiltraron, me sirvió un año y otra vez me está doliendo. También es posible que nos estén escuchando y viendo hoy personas que digan, a mí me han hecho 2 bloqueos y la verdad ninguno me funcionó. Y es posible incluso también que tengamos personas que dicen, me quemaron la raíz del nervio en cirugía y tampoco funcionó, siento el mismo dolor. Como habíamos visto antes,
la cultura, las emociones, la alimentación, la actividad física que hacemos, la misma enfermedad que podamos tener y la generación de memoria del dolor, que es un proceso inconsciente, pero que ocurre, hace que cualquiera de estos tratamientos sirva o no sirva. Y de hecho, en la mayoría de los casos, y entre más tiempo pasa, lo más probable es que cada vez sean menos los tratamientos que funcionan. De hecho, si no fuera así, si no hubiera tanto dolor crónico, pues hoy no hubiéramos podido hacer esta charla porque nadie necesitaría escuchar esta información. A más tiempo pasa, menos efectivos se hacen este tipo de tratamientos. Y estos tratamientos convencionales tienen varios problemas. Uno es que no siempre es claro el beneficio que producen, sobre todo cuando son tratamientos a muy largo plazo, en los cuales el balance entre lo positivo y lo negativo que eventualmente va a tener el tratamiento ya no se hace tan claro. Y entre más intervenciones toque hacer y entre más tratamientos toque aplicar, pues la cosa se vuelve un poquito más compleja. Y eso entonces al final hace que la persona que llega a consulta por un dolor crónico, de hecho, siempre tiene un dolor crónico tal vez un poco más complejo de aquel que no consulta. Porque aquel que no consulta, aún con lo que pueda hacer en su casa, logra reducir de manera significativa ese dolor. Y este mensaje, sobre todo, es para los familiares o los amigos de las personas que tienen dolores crónicos. Porque el hecho de que tenga que consultar por ese dolor significa, de hecho, que está impactando de manera significativa su calidad de vida. Dentro de los manejos no convencionales, la misma seguramente muchos de ustedes han asistido ya a tratamientos de acupuntura, de terapia neural, de osteopatía, y dentro de estos también se encuentra la apiterapia, que son bastante útiles y adecuados para el tratamiento del dolor crónico. Y debemos tener en cuenta que el dolor crónico, por su complejidad, requiere generalmente de un ciclo de diferentes tratamientos, dentro de los cuales encontramos la terapia física o la actividad física como método terapéutico para reducir el dolor. Tenemos también los medicamentos analgésicos, que a veces son útiles, a veces no. Tenemos procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos, como las infiltraciones o los bloqueos. El manejo emocional y las alternativas terapéuticas, dentro de las cuales, por ejemplo, también se encuentra la apiterapia. Todo ese ciclo, de hecho, es mejor que hacer una sola cosa. Muy frecuentemente las personas preguntan si con un solo tratamiento es suficiente. Podría serlo, es imposible saberlo, pero en términos generales, hacer todo el ciclo completo, es decir, entender el dolor como algo tan complejo que va a requerir diferentes intervenciones, es bastante mejor, porque también nos va a permitir un mejor control del dolor. Y con la apiterapia, básicamente lo que buscamos en estos casos es reducir de manera significativa la intensidad del dolor, disminuir la frecuencia con la cual éste se presenta y lograr el control de la enfermedad, es decir, evitar que siga progresando o avanzando en el tiempo. Existen enfermedades de distinto tipo. Aquí ponemos algunas, por ejemplo, relacionadas con el dolor agudo, es decir, el de menos de 15 días de duración, como el dolor lumbar agudo. Entonces, de pronto, la persona que estaba haciendo algunos arreglos en la casa levantó un poquito de peso de más y eso generó la presentación de ese dolor. Cuando uno se cae y se golpea sobre un músculo, sobre una articulación, aparecen también dolores agudos de ellos. Y en las crónicas, digamos, dentro de estas enfermedades que suelen presentarse de manera habitual, tenemos las artrosis, tenemos las artritis, los dolores neuropáticos, por ejemplo, como la culebrilla, que es un dolor neuropático que a veces se perpetúa bastante en el tiempo, o las personas que han tenido por distinto motivo, bien sea traumático o derivado de una cirugía, un daño de los nervios y entonces eso genera dolor. Las personas con cáncer, que suelen desarrollar con el tiempo dolores crónicos, o las personas con fibromialgia, que aunque todo parece normal, de hecho, el dolor es bastante intenso. Dentro de las opciones terapéuticas, las herramientas, existen también plantas que
producen sustancias de hecho que nos ayudan a reducir de manera significativa el dolor. Y dentro de estas encontramos el arpagofito, que es una planta en la que se ve en la foto, una planta del África, que reduce de manera significativa la intensidad del dolor. Y el otro fitoterapéutico bastante útil es el ají, que bien sea tomado o aplicado, sobre todo que se utiliza de forma tópica, o sea, en pomadas. El ají reduce la experiencia también del dolor. Son dos plantas muy útiles, muy adecuadas para el control de la intensidad del dolor en nuestro cuerpo. Dentro de estos productos de la abeja tenemos varios, de hecho, que ayudan a diferentes cosas implicadas en la experiencia del dolor. Para la sensación pura y dura, digamos, del dolor, utilizamos el veneno de la abeja. Ya veremos ahorita adelante algunas palabras sobre esto. Para el manejo de la inflamación utilizamos el propóleo y la miel de abejas. Y para la degeneración tisular, que nos va a generar dolores de distinto tipo crónicos en el cuerpo, utilizamos el pan de abejas y la jalea real. El veneno de abejas activa los sistemas endógenos del cuerpo, es decir, los propios que tenemos todos, que reducen el dolor. De hecho, como parte de nuestra evolución, también tenemos unos sistemas que cuando duele se disparan de tal manera que se reduzca esa intensidad del dolor. El dolor es bueno para que alarme que hay un daño, pero cuando se hace constante en el tiempo ya no es tan funcional. Por eso tenemos sistemas del cuerpo, al menos 3 o 4 distintos, que están dirigidos a reducir la intensidad del dolor que sentimos, a reducir la forma en la cual se produce la memoria del dolor y a mejorar la experiencia relacionada con este dolor. Entonces, el veneno de la abeja, cuando lo utilizamos, nos permite en parte activar esos sistemas naturales de nuestro organismo que reducen la intensidad del dolor. El veneno de la abeja también modula la forma en la cual se produce esa memoria del dolor en nuestro organismo. Cuando ya está establecida, también permite modular un poquito la forma en la cual se almacenó esa información, que de hecho no es imposible evitarla del todo o desaprenderla del todo. Y el veneno de la abeja también nos permite reducir la liberación de sustancias relacionadas con la percepción del dolor. Utilizamos este veneno de abejas de distintas formas, bien sea por el consumo oral, bien sea por la aplicación tópica o bien sea la aplicación inyectable en el consultorio. Generalmente las combinamos todas, aunque eso depende del tipo de enfermedad. Por ejemplo, si a mí me duele desde la punta de la cabeza hasta el dedo del pie, es posible que esa aplicación tópica no sea tan útil porque todos los días tendríamos que meternos a una cámara que nos rocíe pues de crema de arriba para abajo y hacer eso 4 veces al día. Entonces se pone muy complicado. En esos casos solemos utilizar más la toma oral o la aplicación inyectable. Pero en términos generales esta combinación es bastante buena y bastante útil para el manejo del dolor. El propóleo, que es bastante adecuado para el control de los procesos inflamatorios y oxidativos dentro de nuestro organismo, de tal manera que además de manejar la inflamación también a futuro, de hecho, va a impedir la evolución severa y grave del avance degenerativo de la enfermedad. Utilizamos generalmente el propóleo por vía oral, es decir, consumidito en gotas, que facilitan la consecución de estos objetivos terapéuticos que necesitamos para el manejo del dolor. La jalea real, que activa las células madre, es decir, para producir células que regeneren el tejido. Claro que la capacidad de células madre del cuerpo no es infinita, tiene una duración limitada en el tiempo y la misma, entre más años tenga uno, pues menos células madre hay, aunque siempre existe. Y eso también va a permitir que tengamos una mejor calidad de vida en la medida en que ellas se activen y funcionen. Y la jalea real evita también que se mueran de forma prematura las células que necesitamos funcionando en distintos sitios del cuerpo. Eso es supremamente importante
porque nos van a reducir la velocidad de progresión de diferentes enfermedades. Van a evitar que se produzca daños significativos en diferentes órganos de nuestro organismo. Y el pan de abejas que facilita la limpieza del organismo, incrementa la actividad de células productoras de diferentes tejidos en el organismo. Entonces, por ejemplo, el pan de abejas nos contribuye a incrementar la producción de colágeno en el cuerpo, a incrementar la producción de cartílago dentro del organismo, a producir más células de las distintas que circulan a través de la sangre que necesitamos para nuestro funcionamiento adecuado. La miel de abejas, que tiene muchísimas propiedades, es bastante buena, bastante útil para evitar la progresión de muchas enfermedades, para mejorar nuestro perfil metabólico en el organismo y también contribuye a la reducción de mediadores de inflamación, permite mitigar los daños que se producen en los tejidos del cuerpo. Eh, en realidad la miel es un alimento bastante completo que mejora muchísimas funciones dentro del organismo. Incluso mejora también, por ejemplo, procesos como la formación de la memoria. Pero debemos tener en cuenta que no todas las mieles son iguales, ni en sabor, ni en la textura, ni en su utilidad terapéutica, ni en el color que le vemos. Y dentro de la textura, un mensaje que les quiero dejar el día de hoy, a veces hay mieles muy líquidas, así como hay mieles muy sólidas. Esas mieles muy sólidas son aquellas que llamamos que se han cristalizado. Existen mieles que se cristalizan inmediatamente después de extraer del panal, por ejemplo, y eso depende de su composición química. Así como existen otras mieles que pueden durar líquidas durante mucho tiempo. La mayoría de las veces las personas consideran que cuando la miel se solidifica o se cristaliza es porque es una miel falsa. Sin embargo, no. De hecho, las mieles falsas se cristalizan menos que las mieles puras. Es normal que una miel de abejas pura se cristalice un poquito. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque no significa que sea una miel necesariamente adulterada, sino que ha sufrido ya uno de los procesos químicos, digamos, y procesos físicos naturales dentro de todas las mieles. Se cristalizan, es un proceso normal. Entonces hemos visto en esta presentación que el dolor es una experiencia compleja, que implica la formación de memoria de este dolor, lo cual va a hacer que esté todavía más presente en el tiempo. Sabemos que su manejo es complejo, pero sabemos también que a través de cosas de la alimentación, de la actividad física, del manejo emocional y del uso de productos naturales, como los productos de la abeja, va a ser posible el control de la enfermedad y va a ser posible también el tratamiento de este dolor crónico que se presenta. Para los asistentes de hoy, algunos de ustedes creo que ya sabían. Sin embargo, tendremos 50% de descuento en cualquiera de nuestros productos que podrán solicitarlos a través del WhatsApp. Aquí es muy importante que sepan que este WhatsApp, si bien se reciben llamadas, digamos en este momento ahorita después de la charla, es más fácil que nos manden un mensaje por el WhatsApp. Porque si todos llaman a la vez, pues obviamente uno le puede contestar solamente a uno. No le podremos contestar a todos a la vez, entonces es más facilito con el WhatsApp. Y hoy mismo nos pondremos en contacto con ustedes para tomar los pedidos, para agendar las teleconsultas para todos los que quieran. Tenemos teleconsulta gratuita, entonces nuevamente a través del WhatsApp nos mandan un mensajito y dicen, oiga, vea, yo necesito que me den una consulta. Nos escriben el mensajito e inmediatamente hoy les responderemos y dejaremos agendada entonces la consulta de una vez. Los invitamos desde ya a nuestra próxima conferencia que será el sábado 18 de julio. Esta va a ser sobre inflamación crónica. En nuestra charla de hoy vimos que el dolor es un
proceso que dentro de los factores que están implicados en su desarrollo está la inflamación. Muchas afecciones, de hecho la mayoría de todas son derivadas de inflamaciones crónicas, no solamente la artritis. A veces hay patologías, enfermedades que aparentemente se ve todo normal en el organismo, pero de hecho está inflamado. Incluso, por ejemplo, las personas que padecen estrés crónico son personas que en su sangre están inflamadas. Está inflamado todo el organismo, desde el dedito hasta el cabello. Es un fenómeno muy complejo que está relacionado con muchas enfermedades y también con la capacidad de reparación de nuestro organismo. Entonces va a ser un tema bien interesante porque también esta inflamación crónica está relacionada casi que con todo. Entonces los esperamos el 18 de julio. Ya pronto les enviaremos a sus correos electrónicos y al WhatsApp la invitación para que se puedan inscribir. Muchas gracias a todos por su atención. Vamos a revisar las preguntitas que nos dejaron por el chat y por la sección de preguntas y respuestas. Vamos a responder algunas. Las que no alcancemos, enviamos la respuesta por el correo electrónico que dejaron registrado al momento de la inscripción. Y si por algún motivo se nos pasa responderla o no pudieron dejarla, la misma en nuestro WhatsApp, nos escriben y la estaremos respondiendo en el transcurso de los próximos días. Bueno, vamos a revisar por aquí las preguntitas que tengamos para el día de hoy. Por aquí nos pregunta la señora Marina. ¿El dolor crónico es lo mismo que la fibromialgia? La fibromialgia es una causa de dolor crónico, de las más frecuentes en la actualidad. Más o menos 10 de cada 100 personas padecen de fibromialgia. Y la fibromialgia es una enfermedad en la cual el sistema de percepción del dolor que tenemos todos en el cerebro se afecta. No funciona bien y entonces estímulos, por ejemplo, como el frío, hoy que está aquí en Bogotá como lloviendo un poquito, se interpreta como dolor. O una emoción negativa, por ejemplo, como la tristeza, se interpreta como dolor. Esa es la fibromialgia, una enfermedad en la cual ese sistema de percepción del dolor en el sistema nervioso central no está funcionando bien. Entonces interpreta mal el dolor. Y como es del sistema nervioso central, por eso era que les decía que estas personas tienen todos sus exámenes normales, tienen todas sus radiografías normales, tienen las resonancias, todos los exámenes que uno se imagine, ellos terminan teniéndolo normal. Por eso es una enfermedad tan compleja y tan difícil de tratar. Por aquí nos preguntan, sufro dolor crónico en la parte derecha de la espalda. Para tratarlo inicialmente usé tramadol solo o combinado con naproxeno o algún relajante muscular. Según la intensidad, el dolor continúa y además siento que genere dependencia al tramadol. Puedo encontrar un tratamiento natural para el dolor severo que no genere dependencia y no dañe mi organismo. Bueno, el tramadol, por ejemplo, es un medicamento un poquito más fuerte porque ya este es de los opioides, por ejemplo, que generan dependencia en el cuerpo porque el cuerpo se acostumbra a que lo toma y no duele. Y cuando usted lo deja de tomar, ya siente el dolor durísimo. Y cuando la persona lleva mucho tiempo tomando este tipo de medicamentos, de hecho, suele empezarse a requerir una mayor cantidad de medicamento. Entonces la persona comienza con 4 goticas de tramadol, por ejemplo, y luego requiere 8 y luego 12, y luego entonces requiere 20 y después entonces le toca tomársela de una forma continua en el tiempo. Entre menos se consumen este tipo de medicamentos, mejor, porque sí, generan dependencia, cuando lo suspenden entonces ya no funciona bien la cosa. En efecto, la apiterapia permite la modulación de este tipo de tratamientos. Vamos a mandarle ahorita por el interno unas recomendaciones iniciales
Sin embargo, tener en cuenta que tal vez debamos hacer una consulta, en principio teleconsulta, ya luego veremos si la necesitamos presencial, para el tratamiento adecuado de este dolor. Siempre entender que los dolores crónicos requieren también un poquito de tiempo para su adecuado control. Digamos que no es algo así como que hoy tengo el dolor, comencé el tratamiento y mañana ya no existe nada. Realmente requiere algo de tiempo para que podamos controlar ese dolor de una manera efectiva. Nos pregunta por aquí, ¿la práctica del yoga es saludable para esta enfermedad de artrosis? Sí, es saludable. Teniendo en cuenta que es posible que en momentos existan actividades físicas, ejercicios, digamos, dentro de esa práctica del yoga que no se puedan hacer. Digamos que uno de los mejores indicadores para no seguir haciendo algo es que empiece a generar un poquito de dolor. Entonces, si yo estoy haciendo de pronto alguna maniobra, algún ejercicio y me genera mucho dolor inmediatamente, pues lo mejor es suspenderlo, evitar ese tipo de actividad y revisar exactamente por qué se presentó. A veces puede ser una cosa de desacondicionamiento físico, pero a veces puede ser una señal de hecho de que tenemos un problema un poquito más grave en alguna parte del cuerpo. El señor Richard Mogollón nos pregunta, con este tratamiento de apiterapia, ¿en qué tiempo se puede empezar a tener o sentir un resultado? El caso es artrosis y artritis en el dolor e inflamación de las articulaciones, correcto. En este tipo de casos, en promedio, entre la segunda y la sexta semana de tratamiento, en promedio. Entonces tenemos personas que se salen de ese promedio, entonces tenemos unas que al otro día están súper bien y tenemos otras que se van un poquito más largas de las 6 semanas. ¿Qué puede modificar, qué puede hacer que dure un poquito más o un poquito menos esto para que funcione? Básicamente el nivel de desgaste articular, el nivel de inflamación articular que se presente, los tratamientos que tengamos y el abordaje integral en términos generales del dolor. Pero en promedio, entre la segunda y la sexta semana de tratamiento, un poquito antes a veces, un poquito después a veces. ¿Se deben mezclar los productos de apiterapia en el momento de consumirlos o se toman de forma pura? Bueno, uno los puede tomar de forma pura, no hay problema. Sin embargo, hay unos que tienen un sabor un poquito fuerte y podrían, incluso en algunas personas, producir un poquito de gastritis. Por eso, a veces los recomendamos diluidos en agua o en jugo, para que no se produzca este impacto sobre el funcionamiento del organismo. La señora Angélica María Rubiano nos pregunta si el veneno de las avispas tiene las mismas propiedades que el de las abejas. De hecho, no, porque tienen composiciones diferentes. El veneno de la abeja es un poquito más tóxico que el veneno de la avispa, perdón, es un poquito más tóxico que el veneno de la abeja. Es decir, tiene componentes que lo hacen más veneno que favorable. Y dentro del veneno de la abeja hay como 50 sustancias diferentes y de esas hay unas proteínas que son las que explican su actividad sobre el dolor. El veneno de la avispa no tiene esa misma composición. Entonces, digamos que en términos generales, el veneno de la avispa no se utiliza, es precisamente porque no tiene una composición que permita que sea útil para el manejo y para el control del dolor de diferente tipo en las personas. El señor Mauricio nos pregunta, ¿la presentación la podemos tener en nuestro correo? Claro que sí. Cuando ya tengamos la grabación subida, nosotros se la mandamos al correo, por supuesto, para que la puedan tener y apreciar todos los días. Y vamos a responder una última respuesta. Todas las demás que no alcancemos las responderemos por correo electrónico para que las tengan en cuenta. Doña Alba Carreño nos pregunta, ¿la apiterapia sirve para fibromialgia y artrosis? Sí, de hecho, un motivo de consulta más frecuente es artrosis.
Luego sigue la artritis y luego sigue la fibromialgia. Son enfermedades muy frecuentes que atendemos y en las cuales es bastante buena porque permite, por un lado, el control del dolor en su fase aguda, digamos, en la sensación. Permite modular esa memoria del dolor. Obviamente eso demora un poquito más, pero nos permite ir atacando ese problema de la memoria del dolor. Y finalmente nos evita también el avance degenerativo que se puede presentar en la enfermedad. Entonces nos permite control del dolor, modular esa memoria del dolor, evitar el avance degenerativo de la enfermedad. Nuevamente muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Estaremos atentos a responder las preguntitas que quedaron pendientes. También, si se les ocurre alguna otra pregunta durante el tiempo, a nuestro WhatsApp, con mucho gusto la contestaremos. Muchas gracias, los esperamos en nuestra próxima presentación. El 18 de julio ya les enviaremos entonces toda la información para que se puedan inscribir. Muchas gracias y que tengan un muy feliz día. Gracias.